Lo que inicialmente parecía ser el comienzo de una etapa llena de amor, felicidad y la ilusión de tener a su hija Alma en su vida, se ha convertido en una pesadilla para Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez. La llegada de su hija, que debió ser un momento de celebración, ha quedado ensombrecida por una serie de eventos que han colocado a la pareja en el centro de uno de los escándalos más mediáticos y judiciales de los últimos tiempos. En un principio, todo parecía transcurrir con normalidad. Anabel, quien es conocida por su presencia en los medios de comunicación y su amplia comunidad de seguidores, vivía con entusiasmo la llegada de su hija. Alma, su primera hija junto a David Rodríguez, fue recibida con mucho amor y emoción por parte de la pareja. Sin embargo, un giro inesperado en los acontecimientos hizo que la historia de felicidad se transformara en una crisis judicial y mediática que afectaría profundamente tanto a su vida privada como a su imagen pública. A los 40 días de vida, Alma fue ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria por una serie de complicaciones de salud que alarmaron a los padres. Lo que inicialmente se pensó que era una crisis médica normal en un bebé tan pequeño, pronto dio paso a una serie de sospechas por parte de los médicos, quienes comenzaron a observar signos que no coincidían con un simple accidente doméstico. Fue entonces cuando, siguiendo el protocolo de protección infantil, los médicos decidieron notificar a las autoridades competentes sobre la posibilidad de que la pequeña Alma pudiera haber sido víctima de maltrato. Esta decisión fue el primer paso hacia una investigación judicial que, semanas después, pondría a Anabel y a David en el centro de una controversia que los medios de comunicación no tardaron en amplificar. El 21 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó que se había abierto una investigación para determinar si se había producido algún tipo de maltrato hacia la bebé. A partir de ese momento, el caso se convirtió en un tema de debate público, y la situación comenzó a escalar a una velocidad sorprendente. En medio de la incertidumbre y el temor de los padres, se filtraron detalles del caso, lo que avivó la controversia. La causa principal de la sospecha era una lesión en la pequeña Alma, que algunos médicos asociaron con el síndrome del niño zarandeado, una afección que ocurre cuando un bebé es sacudido de manera violenta, lo que puede provocar daños cerebrales graves. Esta filtración, junto con la acusación de posible maltrato, desató una ola de reacciones tanto a favor como en contra de la pareja. El síndrome del niño zarandeado es una de las formas más graves de abuso infantil y ocurre cuando los adultos, generalmente en un momento de desesperación o frustración, sacuden violentamente a un bebé, lo que puede causar daños irreparables en su cerebro. En el caso de Alma, algunos de los médicos sospecharon que las lesiones que presentaba podrían estar relacionadas con esta condición. Sin embargo, no existían pruebas concluyentes de que la bebé hubiera sido sacudida de manera intencionada. Los informes médicos, que fueron filtrados a la prensa, dejaron abierta la posibilidad de que el daño a Alma se hubiera producido por otros factores, lo que añadió más confusión al caso. En medio de este torbellino de especulaciones, Anabel y David fueron llamados a declarar ante el juez el 22 de enero. En su testimonio, David Rodríguez relató con calma y detalló lo ocurrido aquel día aparentemente normal. Según su versión, la tarde comenzó con un paseo familiar en el coche, donde se encontraban él, Anabel y la pequeña Alma. En un momento, Alma comenzó a llorar de manera inconsolable, lo que llevó a David a intentar calmarla en el coche. Después de varios intentos por calmarla, David decidió sacar a Alma de su silla para cambiarle el pañal, un proceso que repitió varias veces, pero la bebé continuaba llorando sin cesar. Desesperado, David explicó que, en su intento por calmarla, le tocó la mejilla y le metió el dedo en la boca para ver si se estaba atragantando. Sin lograr que la bebé se tranquilizara, llamó a Anabel para que lo ayudara, y juntos decidieron llevarla a un hospital para que fuera evaluada. Sin embargo, la versión de los hechos ofrecida por David no disipó las dudas de los expertos ni de la opinión pública. Algunos médicos consideraron que ciertos movimientos que David había descrito, como los toques en la mejilla y la manipulación repetida de la bebé, podrían haber empeorado la lesión en Alma. Los expertos en pediatría apuntaron que, aunque los padres no tuvieran la intención de dañar a su hija, algunas de las acciones descritas en el testimonio podrían haber agravado la situación. Esto dio lugar a una especulación aún mayor, y el caso se convirtió en un tema de discusión tanto en medios de comunicación como en las redes sociales. Anabel, por su parte, defendió la versión de su pareja, asegurando que en ningún momento tuvieron la intención de hacerle daño a su hija. Mi hija tuvo una crisis de salud, y la llevamos al hospital como cualquier padre responsable. No entiendo cómo hemos llegado a esto, dijo en un comunicado. A pesar de sus declaraciones, el caso seguía siendo muy controvertido. Mientras algunos seguidores de la pareja mantenían su apoyo incondicional, otros cuestionaban las acciones de los padres y pedían que se realizara una investigación más profunda. El giro más dramático en la trama ocurrió cuando se filtró un informe médico que confirmaba que Alma presentaba signos compatibles con el síndrome del niño zarandeado.
Este informe fue clave para que las sospechas de maltrato se volvieran aún más fuertes. Los especialistas en abuso infantil explicaron que este tipo de lesiones no suelen ocurrir debido a un accidente doméstico, sino que generalmente son el resultado de un movimiento violento y repetido. Aunque el informe no acusaba directamente a Annabel y David, dejaba en claro que las lesiones de Alma no podían ser atribuidas a un simple descuido, sino a un acto que podría estar relacionado con el maltrato infantil. Ante la filtración de este informe, los abogados de Annabel y David emitieron un comunicado en el que negaban rotundamente las acusaciones de maltrato y aseguraban que no existían pruebas concluyentes en su contra. Se ha activado un protocolo necesario para la protección de menores, pero en ningún momento se ha confirmado que haya habido maltrato, afirmaron los letrados. Sin embargo, el daño mediático ya estaba hecho, y la pareja se encontraba en una situación extremadamente delicada. En el ámbito legal, la filtración de pruebas y testimonios es un asunto serio, ya que puede influir en la percepción pública del caso y dificultar el proceso judicial. En este sentido, varios expertos en derecho familiar indicaron que, aunque no existieran pruebas directas de maltrato, la mera sospecha podría ser suficiente para que la justicia tomara medidas cautelares. La situación mediática, que en sus primeros momentos parecía una simple controversia que pronto se desvanecería, acabó teniendo un impacto devastador en la vida personal, profesional y emocional de Annabel Pantoja. La influencer, conocida por su gran presencia en redes sociales y por su carácter accesible y cercano con sus seguidores, se vio atrapada en un torbellino de rumores, especulaciones y juicios públicos que la colocaron en una posición extremadamente vulnerable. Lo que en un principio se suponía debía ser un momento de alegría y crecimiento familiar, la llegada de su hija Alma, se transformó rápidamente en el inicio de una pesadilla mediática que cambiaría el curso de su vida para siempre. Annabel, quien en su faceta de influencer se había convertido en una de las personalidades más seguidas de las redes sociales, había logrado ganarse la confianza y el cariño de miles de personas que la admiraban por su autenticidad, su capacidad de compartir su vida con su público y por la cercanía con la que se relacionaba con sus seguidores. Para muchos, Annabel era una mujer fuerte, segura de sí misma, con un carisma que atraía a su audiencia y una influencia notable en el mundo digital. Sin embargo, este éxito mediático y su imagen cuidadosamente construida se desmoronaron rápidamente cuando los medios de comunicación comenzaron a llenar los espacios informativos con noticias especulativas y rumores infundados que ponían en duda su implicación en el caso de su hija. A lo largo de los días, los titulares en la prensa se volvieron cada vez más sensacionalistas, mientras las redes sociales explotaban con comentarios de todo tipo. Se crearon hilos interminables en Twitter, donde usuarios, muchos de ellos anónimos, se dedicaban a analizar cada movimiento de la influencer, interpretando incluso los gestos más pequeños como pruebas de su culpabilidad. Las críticas, que se volvieron virales rápidamente, alimentaban un clima de hostilidad hacia Annabel, quien, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse al margen y proteger su imagen, se vio empujada a un mar de comentarios negativos que cuestionaban tanto su moralidad como su competencia como madre. El nivel de presión mediática al que fue sometida fue tan intenso que la situación dejó de ser algo manejable. En lugar de ser simplemente una persona a la que se podía admirar y seguir, Annabel se vio convertida en una figura pública bajo un microscopio, observada constantemente, juzgada por cada una de sus palabras y por cada gesto que hiciera. Los medios de comunicación, en su afán de obtener más información y generar más audiencia, comenzaron a indagar más allá de lo permitido, despojándola de cualquier tipo de privacidad. Las especulaciones sobre su implicación en el caso se alimentaron aún más, y las dudas sobre su integridad personal y profesional se esparcieron como pólvora en cada rincón de las redes sociales. Lo que antes era un espacio en el que Annabel compartía momentos felices con su hija y su familia se convirtió en un campo de batalla digital, en el que los comentarios maliciosos y los ataques hacia su imagen pública se multiplicaron a gran velocidad. Cada vez que publicaba una foto o un vídeo, las críticas sobre su papel en la controversia se infiltraban en los comentarios, haciendo que la ansiedad y el estrés aumentaran día tras día. La presión de tener que responder a las acusaciones y justificar su posición en el caso, mientras mantenía una actitud pública de calma, se tornó insoportable. No solo su carrera como influencer se vio amenazada, sino que también su estabilidad emocional fue puesta a prueba. Annabel, que había sido un referente para muchos, comenzó a sentirse aislada, atrapada en una telaraña de rumores de la que no podía escapar. Cada vez que intentaba dar una respuesta clara sobre la situación, la opinión pública se fragmentaba más, con algunos de sus seguidores expresando su apoyo incondicional y otros, más desconfiados, sumándose a las voces que la señalaban como culpable. La batalla por proteger su imagen y mantener su serenidad en medio del caos mediático fue más ardua de lo que pudo haber anticipado, y la sensación de estar constantemente en la mira de todo el mundo comenzó a afectarla profundamente. David Rodríguez, su pareja, se vio igualmente arrastrado por la tormenta.
Juntos, tuvieron que enfrentarse a la incertidumbre que acompañaba el proceso judicial y a la presión de ver cómo sus vidas se exponían ante un público que ya no veía en ellos a una pareja normal, sino a personajes públicos condenados a vivir bajo un constante escrutinio. La incertidumbre sobre el futuro judicial del caso se mantenía latente, y la idea de no saber qué sucedería con la investigación se convirtió en una fuente incesante de ansiedad. Las entrevistas y las declaraciones que ambos hacían en los medios trataban de defender su inocencia, pero, en lugar de obtener comprensión, parecían solo alimentar el espectáculo mediático que los rodeaba. La llegada de Alma, que en un principio había sido el evento más esperado de sus vidas, se transformó rápidamente en el centro de la controversia, dejando en segundo plano lo que debía haber sido una experiencia familiar plena. Mientras Alma permanecía en el hospital recibiendo la atención médica necesaria, la atención de los medios no se centraba en su bienestar, sino en el contexto mediático que la rodeaba. La pequeña, cuya vida acababa de comenzar, se convirtió en el eje de una historia de acusaciones y especulaciones que poco tenían que ver con la verdad. Aunque su salud y su recuperación fueron siempre la prioridad de sus padres, la atención pública desviada hacia otros aspectos del caso le dio un matiz oscuro a lo que debería haber sido un momento lleno de esperanza. Por otro lado, Annabel y David se encontraron atrapados en un dilema emocional. No solo tenían que lidiar con la presión del juicio público y la tensión de la investigación judicial, sino que además se veían obligados a tomar decisiones difíciles sobre cómo manejar su vida privada en un entorno donde las fronteras entre lo público y lo privado eran prácticamente inexistentes. La necesidad de proteger a Alma, y al mismo tiempo de defenderse de las acusaciones, les generaba un estrés monumental, ya que ambas tareas parecían ser igualmente cruciales. En este contexto, la incertidumbre sobre el futuro de su familia se mantuvo como una constante. Las emociones fluctuaban entre la desesperación y la esperanza, pero la carga de vivir en medio de un proceso judicial que no avanzaba y de una presión mediática sin cesar afectaba no solo su estabilidad emocional, sino también su relación como pareja. Lo que debía haber sido una etapa de crecimiento y alegría familiar se transformó en un periodo oscuro y cargado de tensión. Los momentos felices que antes compartían como pareja se vieron opacados por la necesidad de enfrentarse a un enemigo invisible, el juicio público. La incertidumbre seguía sin resolverse y la sensación de no saber hacia dónde se dirigía todo este torbellino de acontecimientos fue aún más frustrante para ambos. Mientras Alma se recuperaba en el hospital, los padres luchaban por recuperar la normalidad en sus vidas. Sin embargo, el ambiente mediático seguía siendo un recordatorio constante de que, en el mundo moderno, incluso las experiencias más personales pueden convertirse en un espectáculo para los demás. Finalmente, la historia de la familia Rodríguez se transformó en un testimonio doloroso de lo difícil que puede ser preservar la privacidad en un mundo donde los medios de comunicación y las redes sociales dictan las reglas del juego. Lo que debería haber sido una etapa de amor, unión y crecimiento se convirtió en una lucha constante por proteger lo que quedaba de su vida personal. La llegada de Alma, que al principio parecía ser la culminación de un sueño familiar, terminó siendo el desencadenante de un escándalo que aún permanece en el centro del debate público. Mientras el futuro de su familia sigue en juego, Annabel y David se ven obligados a encontrar un equilibrio entre defender su inocencia y proteger su amor, mientras la opinión pública sigue escribiendo su historia sin darles la oportunidad de contarla en sus propios términos. En medio de una intensa presión mediática que no cesa, Annabel Pantoja decidió finalmente romper su silencio a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. Visiblemente afectada y con la voz quebrada por la emoción, expresó su malestar de manera contundente: "Ya no puedo más. Aquí estoy, obligada a justificarme por algo que jamás ha ocurrido. Mi hija está sana, feliz y con nosotros, pero nos han sometido a un auténtico infierno", declaró entre lágrimas. Con esas palabras, intentó desmentir las acusaciones que pesaban sobre ella, pero la tormenta mediática no se calmó. A pesar de sus esfuerzos por apaciguar la controversia, las críticas, dudas y especulaciones continuaron, manteniendo el caso en el ojo del huracán. La situación no solo afectó su imagen pública, sino que también trajo consigo una carga emocional abrumadora para la influencer. Lo que en un principio parecía una etapa de felicidad por la llegada de su hija Alma, se transformó en una pesadilla, donde cada paso que daba estaba siendo observado y analizado por los medios de comunicación. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde la opinión pública estaba dividida entre los que defendían a Annabel, acusando a los medios de una caza de brujas, y los que consideraban que la investigación estaba justificada debido a los indicios que apuntaban a una posible negligencia o maltrato. A pesar de las palabras de Annabel, la controversia no se desvaneció. El juicio mediático seguía adelante, con miles de comentarios en plataformas como Twitter e Instagram, donde los usuarios opinaban sobre la validez de sus palabras. Mientras tanto, los abogados de la pareja aseguraban que confiaban en que la investigación sería archivada por falta de pruebas concluyentes.
Aún así, expertos en derecho familiar y psicología infantil afirmaban que el proceso judicial podría tomar giros inesperados, ya que en casos como este, incluso la sospecha de maltrato podría ser suficiente para que las autoridades actúen con rigor. El caso no solo involucró a la influencer y su familia, sino que también se convirtió en un tema de debate en programas de televisión, tertulias y foros en línea, donde los expertos aportaban sus puntos de vista. Algunos profesionales en psicología infantil destacaron que las lesiones en un bebé no siempre son resultado de maltrato intencionado. Según ellos, ciertas marcas o hematomas pueden aparecer debido a maniobras erróneas al intentar calmar a un bebé, o bien pueden ser el resultado de condiciones médicas subyacentes, sin necesidad de recurrir a la violencia física. Sin embargo, también reconocieron que era necesario realizar una investigación exhaustiva para descartar cualquier tipo de abuso o negligencia familiar. El interrogatorio en la fase inicial del proceso judicial se centró no solo en los hechos ocurridos en ese día, sino también en el historial médico reciente de Alma. Los médicos que atendieron a la pequeña observaron hematomas en áreas poco comunes para un bebé de su edad, lo que despertó la preocupación de los profesionales de salud. Además, se detectaron signos que podrían ser indicativos de síndrome del bebé sacudido, una condición que se produce cuando un niño es agitado violentamente, lo que provoca daños cerebrales y lesiones físicas. La defensa de Annabel, por su parte, sostiene que no existe evidencia concluyente que apunte hacia el maltrato. Argumentan que la bebé fue llevada al hospital de inmediato, siguiendo el protocolo adecuado, y que tanto ellos como los médicos actuaron de manera correcta ante cualquier eventualidad. Además, han solicitado una revisión exhaustiva de las pruebas para asegurarse de que no haya errores en el diagnóstico. Según sus abogados, las lesiones de Alma podrían haberse producido debido a un accidente desafortunado y no a un acto deliberado de maltrato. Por otro lado, el hospital notificó a los servicios sociales antes de que la denuncia fuera hecha pública, lo que hace pensar que los médicos tenían serias dudas sobre el origen de las heridas de la niña. Esto añade una nueva capa de complejidad al caso, ya que sugiere que los profesionales de la salud actuaron con cautela ante una situación sospechosa. En este punto, la gran pregunta que todos se hacen es: ¿fue esto un desafortunado accidente, una imprudencia de los padres, o realmente hubo un acto intencionado de maltrato? La incertidumbre sobre este aspecto es lo que sigue alimentando la polémica. Mientras todo esto ocurre, el caso no solo está siendo seguido de cerca por los medios de comunicación, sino que también ha generado una profunda división en la opinión pública. Muchos se han alineado con Annabel, defendiendo su inocencia y acusando a los medios de tratarla injustamente, mientras que otros consideran que la investigación está en marcha por una razón. Los defensores de la pequeña Alma argumentan que la justicia debe hacer su trabajo, sin dejarse influenciar por la fama y el estatus de los implicados. El conflicto central sigue siendo el mismo: ¿fue esto un accidente o un acto deliberado? Las redes sociales se han convertido en el escenario donde las voces se alzan, y las críticas hacia la familia Pantoja no han cesado. Por un lado, algunos consideran que la influencia de la fama de Annabel podría estar nublando el juicio de la sociedad, mientras que otros piensan que se está llevando a cabo una persecución mediática que no permite que se escuche la versión de los implicados. En el terreno legal, la situación sigue evolucionando de manera compleja para Annabel y David. Los abogados de la pareja mantienen un optimismo cauteloso, reiterando que confían en que el caso será cerrado pronto debido a la falta de pruebas concretas que respalden las acusaciones de maltrato hacia su hija, Alma. Sostienen que no existe evidencia suficiente que sugiera que los padres hayan cometido algún acto que ponga en peligro la integridad de la pequeña, lo que, en su opinión, debería ser suficiente para que el proceso se archive y sus vidas puedan seguir adelante sin mayores complicaciones. Para ellos, las pruebas y los testimonios presentados hasta ahora no son concluyentes y no justifican una investigación más profunda o medidas legales adicionales. No obstante, la situación es mucho más incierta de lo que parece. En el ámbito legal, algunos expertos en derecho familiar han señalado que, en casos tan delicados como este, la simple sospecha de maltrato puede ser suficiente para que las autoridades actúen con una severidad especial. La seguridad y el bienestar de un menor son temas prioritarios para las instituciones legales, lo que a menudo lleva a la adopción de medidas preventivas, aunque no exista evidencia definitiva de un delito. En situaciones de este tipo, incluso sin pruebas contundentes de abuso, los fiscales y los jueces suelen tomar decisiones drásticas para proteger a los niños implicados, no solo en el ámbito físico, sino también en el emocional y psicológico. Por esta razón, los servicios sociales pueden ser llamados a intervenir en cualquier momento, y no se descarta que en los próximos días las autoridades consideren la solicitud de medidas cautelares, tales como la suspensión temporal de la custodia de Alma, si se considera que existe algún tipo de riesgo para su bienestar. En este sentido,
Aunque hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión de esta naturaleza, la posibilidad de una intervención de servicios sociales sigue latente, lo que genera más incertidumbre en un caso que ya está cargado de controversia y presión mediática. La tensión alrededor del futuro de Annabel y David es palpable. Si finalmente se determina que no hay suficientes pruebas que sustenten las acusaciones de negligencia o maltrato, la pareja podrá ser exonerada y retomar sus vidas, en teoría, con la cabeza en alto. Esto implicaría cerrar un capítulo oscuro que ha alterado profundamente su imagen pública y su tranquilidad. Sería un alivio para la familia, ya que podrían enfocarse nuevamente en su vida con Alma y dejar atrás los meses de angustia y especulación. La idea de volver a la normalidad después de un escándalo de tal magnitud suena atractiva, pero la situación sigue siendo incierta. No hay garantías de que el caso se cierre sin consecuencias, y esto mantiene a los implicados en un estado de constante alerta. En contraste, si la investigación toma un giro inesperado y se llega a la conclusión de que efectivamente existió alguna forma de negligencia o abuso, las repercusiones legales y sociales serían devastadoras para la pareja. En ese caso, podrían enfrentarse a un juicio largo y complicado que no solo pondría en juego su bienestar personal y emocional, sino también su futuro profesional. Las posibles consecuencias legales serían graves, y no es difícil imaginar el impacto que tendrían sus carreras y en su reputación pública. A este respecto, el temor a las consecuencias de un juicio por maltrato es un factor que aumenta la presión sobre la familia Pantoja, cuyos días transcurren bajo la sombra de un desenlace incierto. En este contexto, el caso no solo afecta la vida de Annabel y David, sino que también está generando un sinfín de comentarios en las redes sociales, en los medios de comunicación y en las plataformas de debate público. La incertidumbre sobre los próximos pasos en el proceso judicial mantiene a la opinión pública en vilo, mientras los rumores y las especulaciones continúan. Cada nuevo giro en la investigación aumenta la tensión, y las reacciones en los medios y entre los seguidores de la pareja siguen siendo variadas. Unos defienden la inocencia de Annabel, argumentando que es víctima de un ataque mediático injusto, mientras que otros no dudan en cuestionar sus acciones y pedir que la justicia investigue hasta el final. En el centro de todo esto está la figura de Alma, cuya seguridad y bienestar son lo más importante en todo este proceso, pero que también ha sido víctima de una exposición mediática que la ha puesto en el ojo del huracán sin que ella pueda hacer nada al respecto. Para Annabel, David y su hija, lo que debería haber sido una etapa de felicidad en familia se ha transformado en un verdadero desafío. Lo que en un principio parecía ser el momento de mayor alegría, la llegada de Alma, se ha convertido en un proceso judicial que ha afectado profundamente a la familia, alterando su vida personal y profesional de una manera que nunca imaginaron. La pregunta que persiste en el aire es si finalmente se les declarará inocentes o si la justicia hallará pruebas que impliquen algún tipo de responsabilidad por parte de los padres. Este caso, que comenzó como un simple rumor, ha evolucionado rápidamente hasta convertirse en un enigma legal que sigue sin resolverse. La respuesta a la pregunta de si Annabel y David serán exonerados o si enfrentarán serias consecuencias depende de los resultados de la investigación en curso. La tensión sigue creciendo a medida que la incertidumbre se mantiene y los medios de comunicación continúan alimentando la historia. Por lo tanto, el futuro de la familia Pantoja continúa en juego, mientras los observadores esperan con ansiedad las próximas decisiones legales. Lo único claro es que este caso no solo es un reflejo de los retos que enfrenta la familia Pantoja, sino también de la complejidad del sistema legal cuando está en juego la protección de un menor. A medida que los nuevos detalles van saliendo a la luz, el impacto mediático solo se incrementa. El público está más atento que nunca a cualquier indicio que pueda arrojar luz sobre la verdad de lo sucedido, mientras los abogados de la pareja luchan para cerrar el caso sin que haya mayores repercusiones. En este punto, los avances en el caso seguirán siendo el tema de conversación principal en los medios, y todo parece indicar que la resolución de este enigma judicial podría tener repercusiones más allá de lo que la familia de Annabel y David había anticipado. Mantente al tanto de las últimas actualizaciones y no olvides compartir tu opinión con nosotros en los comentarios.